quisiera iniciar con un comentario, pero también en relación a preguntar. El comentario es, ¿cuántos cristianas hoy en día, saben lo que es el significado de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Hay quienes no saben qué es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y entonces solamente la entienden únicamente como el rapto de la iglesia, y va un poquito más allá la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo preguntaba cuando estábamos en la iglesia, ¿cuántos esperan la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Y decían amén, y levantaban las manos y decían amén, gloria a Dios. Y había otros hermanos o hermanas que se quedaban callados, porque hay quienes sí saben o tienen una idea de lo que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No es en un solo evento la segunda venida del Señor Jesús. Por ello es que el día de hoy el tema de esta tarde, de esta mañana tarde, es ¿cuál es o cómo es, qué significado tiene la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Les voy a pedir favor para que tengan abiertas sus Biblias, tengan ahí sus Biblias ya preparadas, por favor, y se una conmigo, o con nosotros, mejor dicho, porque estoy con mi familia, que nos unamos en oración en esta hora, para que el Señor sea quien nos guíe en su palabra a través de su Espíritu Santo. Por favor, acompáñenos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a poner nuestros sentidos en esta oración. Oramos. Padre Celestial, Señor de la gloria, estamos delante de ti, Dios. Te pedimos, Señor, para que tú nos guíes en esta palabra. No es solamente un tema, Señor. No es un estudio solamente, Padre. Va mucho más allá, Señor de la gloria. No es una prédica solamente también, Señor. Es hablar de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo, que Él sea, Señor, el que tome el control y nos guíe en esta palabra tuya, Señor. Que abra nuestros entendimientos, que prepare nuestros sentidos para que se estén ejercitando de tal manera, Señor, que entendamos tu palabra, Señor. En tu palabra, Señor de la gloria, nos dices que el entendido mira el peligro y se aleja de él. El entendido es el que, Señor, toma las cosas de tu palabra con mucha delicadeza, con mucho temor, con mucho temblor. Citaba el apóstol Pablo. Perdón. Guíanos, Espíritu Santo. Guíanos en esta palabra, porque es importante, pero también es profunda, y necesitamos de tu consejo, necesitamos de tu dirección. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo, Señor. Te rogamos, Señor, que levantes cerco y vallado de tu presencia, Dios, alrededor de nosotros en esta hora, Padre, Señor, y nos des claridad. Danos luz, ilumina nuestras mentes, Señor. Gracias, Padre bendito, por tu palabra que es buena. Gracias, Dios. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo no es lo que significa, sino cómo se desarrolla la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda venida, perdón por ser repetitivo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo consta de 2 etapas. No es que se divida,
sino que hay una etapa, un periodo primero y luego sigue el siguiente periodo. Y la primera etapa que comprende la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es primero el rapto de la iglesia. Repito, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo no es solamente el rapto de la iglesia. Este es el primer evento que va a pasar y está a punto de pasar. Y estemos preparados para el rapto de la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. La iglesia no es el templo. La iglesia no es las cuatro paredes. La iglesia somos usted y yo, que tenemos la libertad de poder anunciar las bendiciones, las virtudes de aquel que nos llamó. Y las virtudes son hablar de la palabra de Dios. El primer evento que va a pasar, repito, estemos preparados, podría pasar en estos momentos e irnos con el Señor, es el rapto de la iglesia. Tenemos que estar listos para ser levantados. La palabra rapto en el idioma original griego significa arpazo. La palabra arpazo significa arrebatados. La palabra rapto no aparece en la Biblia, pero es más fácil, más común para nosotros decir rapto de la iglesia. Pero en la Biblia no aparece esta palabra de rapto, pero sí aparece la palabra arrebatados. Y la palabra arrebatados en griego significa arpazo. Y la palabra arpazo significa ser agarrado fuertemente, ser levantado fuertemente. Eso es arrebatado. También la palabra arrebatado en el griego, que es arpazo, significa llevarse consigo. Dios nos va a llevar consigo, o sea, nos va a llevar con Él, en un abrir y cerrar de ojos. No sé si me va siguiendo. Vamos a ser agarrados, y no en el sentido literal, simplemente vamos a ser levantados, y va a ser tan rápido, tan fuerte, hermano, hermana, que no lo vamos a notar. Y en el momento de parpadear, y si cerramos nuestros ojos, hermano, hermana, en el momento que sea el rapto, en el siguiente momento que los abramos, estaremos en las nubes, cara a cara con nuestro Señor Jesús. Y Él nos llevará consigo a su presencia en las nubes. El rapto se va a suscitar en las nubes. Vamos a estar presentes con Jesús en las nubes. Y Él vendrá con millones y millones y millones de ángeles tras sí. Este es el primer evento de la segunda venida del Señor Jesucristo, el rapto. Y en la Biblia han habido varios acontecimientos con respecto a a ser arrebatados. En Génesis 5:24, no lo voy a leer, solamente doy la cita bíblica. Génesis 5:24 nos habla de un hombre llamado Enoc. Enoc fue hijo de Caín, el primer hijo de Adán y Eva. Enoc, dice la palabra de Dios, que caminó con Dios. Tenía temor de Dios Enoc. Y dice la palabra del Señor que Enoc caminó con Dios y fue llevado con Dios. Fue levantado. Fue arrebatado de la tierra para caminar con Dios y estar en su presencia. Otro suceso que también nos da la Biblia es en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Otro hombre que fue arrebatado también, pero él fue arrebatado de una forma diferente, pero tremenda, porque él va caminando con su amigo, un profeta que era su amigo. Él era profeta también, y me refiero a Elías. Elías sabía que iba a ser arrebatado. No sé si él sabía el cómo iba a ser arrebatado, pero él fue arrebatado
en un carro de fuego, con caballos de fuego. No sé si logramos entender eso en nuestras mentes. Un carro de fuego. Podríamos pensar, y a lo mejor usted va a decir, está hablando cosas que no son, en algo extraterrestre. Y claro que sí, porque este carro de fuego viene desde el mismo reino de los cielos. Y todo lo que pasa, la capa terrestre, se convierte en extraterrestre. Y no quiere decir solamente que sean ovnis o marcianos, son solamente extraterrestres. Los ángeles son extraterrestres porque cruzan la capa terrestre, porque ellos viven en el segundo cielo. Así es como nos lo dice la Biblia. Y este carro de fuego tuvo que traspasar la capa terrestre. Y en ese momento que Elías iba platicando con Eliseo y le iba dando instrucciones a Eliseo, en ese momento fue arrebatado de inmediato en un remolino de fuego, dice la palabra de Dios. Pero fue llevado en carro de fuego. Y Eliseo solamente vio a su maestro cómo fue arrebatado. Otro hombre que fue arrebatado, y él mismo lo narra, lo dice, es el apóstol Pablo. Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, del versículo 2 al 4, dice: conozco a un hombre, no sé si en cuerpo, no sé si en visión, no lo sé, pero conozco a un hombre. Y ese hombre lo conozco desde hace 14 años. Y está hablando de su conversión, que lo hablamos la semana pasada, del apóstol Pablo. Dice: pero este hombre fue traspuesto, fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso. Pablo estuvo en el cielo, estuvo en la presencia misma de Dios. No dice que vio a Dios, pero él dice que oyó cosas inefables. O sea, cosas que no entendía. O sea, oía a los ángeles, no sé si cantaban o hablaban, pero era en su lenguaje angelical. Y note esto: hay quienes dicen que tienen el don angelical, y no hay dones angelicales. Pablo dice en la primera carta a los Corintios capítulo 13: si yo hablase lenguas angelicales, si yo las hablara. No está diciendo si yo hablo lenguas angelicales, pero Pablo sí asevera decir que él habla en lenguas más que otros. Y él dice: yo hablo en lenguas mucho más que otros, pero prefiero hablar 2, 3 palabras que me entiendan que hablar 500 palabras en lenguas y que no me entiendan. Con esto lo que le estoy diciendo es que Pablo dice que él fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Tiene idea de lo que es eso? Pablo no sabe, todavía no tiene la idea si fue en carne o fue en espíritu, pero fue. Estuvo Pablo en el cielo y oyó cosas que no entendía, pero vio cosas que sí pudo entender, y que no se le permitió a Pablo hablarlo aquí en la tierra. No se le permitió a Pablo vanagloriarse de decir: oigan, yo vi esto, oigan, yo estuve así, oigan, yo fui levantado al cielo y soy superior, o soy el superapóstol. Hay quienes han dicho que han ido al cielo y han regresado y han escrito libros y Hermano, hermana, a Pablo no se le permitió hablar de ello, porque Dios le puso un aguijón en su carne, y un aguijón por parte de Satanás, para que no contara cosas en el sentido de vanagloriarse. Hermano, no tenemos que vanagloriarnos. Usted y yo tenemos algo más fuerte, más grande, y se llama Espíritu Santo.
Tenemos a Jesús en nuestras vidas. Y de Él sí tenemos que gloriarnos. A Él sí tenemos que darle la honra y la gloria. Hay otro hombre que también fue traspuesto, fue arrebatado al tercer cielo. Y es el apóstol Juan, el teólogo. El que escribió solamente un evangelio, 3 cartas, y escribió el libro de la Revelación, que es el Apocalipsis. 5 libros escribió el apóstol Juan. Y dice él que él estaba en la isla de Patmos, prisionero por causa de Jesús, por predicar de Jesús. Pero él estuvo en la isla de Patmos, y en ese entonces él tenía como 95, cerca de los 100 años, era un anciano. Y es el apóstol que murió al último. El último de los apóstoles en morir fue el apóstol Juan. Y dice que él fue llevado al cielo. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, en el capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2, dice la palabra del Señor, hermano, hermana, que Dios le dijo, sube acá. Y en ese momento fue arrebatado al tercer cielo. Y dice que oyó la voz de un hombre. Y la voz era como de potentes aguas. Que al oír la voz dice que cayó como muerto. Y esa voz, ese hombre de esa voz lo levantó. Él es el Hijo del Hombre. Le estoy contando, le estoy testificando lo que aparece en la Biblia. Pero hay otro hombre. Y este hombre es más que cualquier hombre en la tierra. Se llama Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos si no es en Cristo Jesús. Dice la Biblia en Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11, que Jesús fue levantado, pero fue levantado en las nubes. Y él estaba en el monte Sión, o en el monte de los Olivos, no recuerdo bien, pero estaba con los 12 apóstoles. Y dice la palabra de Dios que mientras los apóstoles vieron ascender a Jesús, pero debajo de sus pies habían unas nubes que lo iban levantando. Y habían 2 ángeles que estaban ahí cerca, que le dijeron a los apóstoles, ¿qué ven? A ese mismo Jesús que veis, cómo ha sido levantado, así vendrá en las nubes. Este es el rapto de la iglesia, hermano, hermana. Jesús va a venir en las nubes. Así como se fue, así vendrá también. Así como Él viene con todos sus ángeles, hermano, hermana, así también nosotros en el rapto de la iglesia seremos levantados. Este es el primer acontecimiento de lo que es la segunda venida del Señor Jesucristo. Repito, la segunda venida del Señor Jesucristo no es el rapto solo. No, este es el primer evento. El segundo evento es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que hice comentario hace un momento cuando yo decía a la iglesia, hermanos, ¿cuántos esperan la segunda venida de Cristo? Decían, amén, amén, amén. Yo les decía, son los que se van a quedar cuando sea el rapto. Porque la segunda venida del Señor Jesucristo es otro evento. Y déjeme decirle algo, que cuando sea la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, vendremos con Él. Dice la palabra de Dios que en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 21, dice, le voy a parafrasear, dice que Él vendrá montado en un caballo blanco, color blanco. Note que aquí sí dice caballo. La semana pasada hablamos de la conversión del apóstol desde Saulo a Pablo, y muchos predicadores han dicho que se cayó del caballo. ¿Cuál caballo? No menciona ningún caballo. Y ahí es cuando podemos añadirle a la palabra de Dios cosas que no son.
Pero aquí sí dice la palabra de Dios que Jesús vendrá montado en un caballo blanco. Y detrás de él vendremos nosotros montados en caballos blancos también. Y vendrán millones y millones de ángeles junto con nosotros. Porque Él va a venir a hacer juicio a las naciones. Esa es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Juicio a las naciones. Y dice que Él va a ser reconocido. Porque en su muslo trae un nombre. Y no es su nombre, es un título. Rey de reyes y Señor de señores. Note otra cosa. Hay quienes dicen que Jesús es la misma persona de Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, que habla de los 4 jinetes del Apocalipsis. No son los 4 caballos. Ahí no dice 4 caballos, dice 4 jinetes que montan 4 caballos del Apocalipsis, que son los 7 sellos. Y que el único que va a abrir los 7 sellos es el Señor Jesús. En el cielo, obviamente. Y este personaje que monta también un caballo blanco, no es Jesús, es el anticristo. Porque como dice ahí que se le dio poder para vencer y venció, dicen es Jesús. No, es el anticristo, que va a tener poder para vencer toda situación adversa en este mundo. Pero antes de eso, nosotros nos vamos. Y no es en la segunda venida de Cristo, es en el rapto de la iglesia, que comprende las 2 etapas. No sé si me estoy explicando. Repito por tercera ocasión, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo no es el rapto solo. Primero sucede el rapto y después viene la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo van a haber otros acontecimientos. Cuando se haya suscitado el rapto de la iglesia, estaremos en el cielo. Y al estar en el cielo, hermano, hermana, como el día de hoy, vamos a celebrar la cena del Señor. En Apocalipsis capítulo 19, versículos del 1 al 8, vamos a celebrar unas bodas del amado, del esposo, con la esposa. La iglesia es la esposa. ¿Me va siguiendo? Vamos a celebrar unas bodas. Jesús podrá casarse, o mejor dicho, nosotros podemos casarnos con el amado en el cielo. Por eso dice ahí en Apocalipsis 19, versículos del 1 al 8, dice que y a la iglesia y a la novia se le dio vestido como de lino fino, que son las acciones de los justos. Un vestido de lino fino. Note que aquí en la tierra tenemos que tener un vestido blanco, hermano, hermana, limpio, sin mancha, sin arruga. Pero cuando lleguemos al cielo con el vestido blanco, Dios nos lo va a cambiar y nos va a dar un vestido no blanco, sino de lino fino, o sea, más que blanco. Y vamos a ser protagonistas con Jesús, porque Él se va a casar con nosotros, que somos la iglesia. Y seguido de esto, hermano, hermana, hay una palabra que dijo el Señor Jesús cuando instituyó la cena del Señor, allá en una casa, en un aposento alto también, que fue y le dijo a los apóstoles: vayan a tal casa de tal persona y díganle que voy a estar ahí, voy a celebrar la cena del Señor. Y en esa casa se instituyó la cena del Señor Jesús. Y algo importante, no fue el día domingo, no fue el día sábado, fue un día jueves, miércoles, jueves. Y cuando terminó de impartir el pan y de dar la copa, el Señor Jesús dijo: no beberé más esta copa hasta que esté en el cielo, y la beberé con ustedes. Esto es Apocalipsis capítulo 19, versículos del 9 y 10. Vamos, después de casarnos con el Señor Jesús,
después de celebrar las bodas con el Señor Jesús, usted y yo como iglesia, vamos a celebrar las bodas del Cordero, la cena con el Cordero. Él va a impartir el pan y va a impartir el vino. No sé de qué manera, no sé cómo, pero vamos a sentarnos a la mesa y cenar con Jesús. Cenar no quiere decir que sea en la noche. De hecho, la cena del Señor Jesús fue a las 6 de la tarde. ¿Sí está aquí? ¿Me sigue? ¿Sí me va entendiendo, hermano, hermana? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 21, nos dice cómo viene Jesús montado en un caballo blanco. Y no viene con ninguna espada, porque dice que con su boca, dice que saldrá una espada para herir a todas las naciones, para hacer juicio a todas las naciones. Esto es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Rapto y luego la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Tenemos que estar ahí, hermano, hermana. Tanto en el rapto tenemos que ser levantados, tenemos que ser arrebatados. Dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio según Lucas, dice que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos se ha violentado tanto. Y no es que haya violencia, lo que pasa es que, hermano, hermana, tenemos que entrar o entrar. Como dice hoy, hay una palabra muy común que dice o sí o sí. Por supuesto que sí. Por eso son las promesas del Señor, sí y el amén. Sí y así sea. Nos tenemos que ir. No sé usted, pero yo estoy comprometido conmigo mismo en Cristo Jesús de irme con el Señor, mi esposa, mis hijas, nuestras nietas, nuestros nietos, nuestros yernos. Tenemos que estar comprometidos, tenemos que estar seguros de irnos. No es solamente decir si me voy, sino que tengo que cuidar la salvación que Él me ha dado. ¿Qué va a pasar después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué va a pasar en el cielo? En el cielo vamos a estar guardados 7 años. Y no vamos a saber cuándo empieza el primer día de los 7 años y cuándo termina el último día de los 7 años, porque en el cielo no hay tiempo. Hay una eternidad en el cielo, porque Dios está ahí y Él es el eterno. Y la eternidad de Dios encierra todo, engloba todo. Por eso no vamos a saber qué está pasando en la tierra. Solamente piense un momento, si quiere cerrar sus ojos o con sus ojos abiertos, solamente piense que estamos en el cielo, y en el cielo, hermano, hermana, podríamos pensar, está pasando ya la gran tribulación, ya está el anticristo en acción, el hombre inicuo, el hombre de pecado ya está en acción, y no vamos a sentir ni remordimiento, ni miedo, ni temor. No vamos a sentir tristeza, ni dolor. No vamos a sentir enfermedad. No va a haber muerte en el cielo, porque seremos como los ángeles, en un estado de inocencia angelical. Es un tema muy largo, hermano, hermana. Yo le pido de favor que este tema lo vamos a ir llevando poco a poco. Acontecimientos después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estando en el cielo, guardados en el cielo, estando en el cielo, gozando de la presencia de Jesús en el cielo. Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 10 nos habla que después de que estemos en el cielo, después de la segunda venida de Cristo, hermano, hermana, vamos a vivir. Dios nos va a bajar a la tierra y vamos a estar con Jesús 1000 años, que es el milenio. Le comentaba a una de mis nietas que dice la palabra de Dios ahí en Isaías, el profeta Isaías,
habla con respecto a este milenio, que el niño morirá de 100 años. Apocalipsis 20, versículos 11 al 15 nos habla sobre el juicio del gran trono blanco. Y en este juicio, usted y yo como iglesia, que hemos sido lavados con la sangre de Jesús, que hemos sido salvos y preservamos la salvación y ahora la santidad con Dios, no estaremos siendo enjuiciados en el juicio del gran trono blanco. Solamente serán enjuiciados, escuche, los ángeles caídos, la iglesia que se quedó y todas las naciones que no creyeron en Jesús. Y después de esto, Apocalipsis 21, versículos 1 al 8, y lo predicamos en domingos anteriores. Entonces, escuche, tendremos y viviremos la eternidad con Dios, pero principalmente con Jesús, porque habrá una tierra nueva y un cielo nuevo. Y la nueva Jerusalén descenderá del cielo en una forma como de cubo, y será de oro finísimo, y la veremos nosotros estando en la tierra, y veremos que está suspendida la nueva Jerusalén en el cielo. Ah, qué tremendo es esto, hermano, hermana. Todos estos acontecimientos son antes y después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero usted y yo ya estamos con Cristo Jesús, porque ya se suscitó el rapto de la iglesia. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 16. Leo, dice la palabra de Dios. Y escuche por favor, hermana, porque es el tiempo que estamos viviendo hoy en nosotros. Y estamos esperando el rapto de la iglesia, no la segunda venida de Cristo, sino el rapto de la iglesia. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que murieron en Cristo Jesús. De hoy, de ayer hacia atrás, pero que murieron en Cristo, que murieron salvos. No que murieron creyendo en Jesús, no que murieron congregarse en una iglesia, no, que murieron en Cristo, salvos. Que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros, dice, que no tienen esperanza, como los otros que murieron sin Cristo. Hay cristianos que llegaron a morir, y esto es fuerte, pensando que eran salvos, pensando que estaban en Cristo, pero murieron sin Cristo, y estos están en el infierno. Pero los otros, dice, son los que duermen. Porque si creemos que Jesús murió, dice la palabra de Dios, y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. El rapto de la iglesia. Cuando sea el rapto de la iglesia, primero resucitarán los que murieron en Cristo. Las tumbas se abrirán, los sepulcros se abrirán, las aguas, los mares, dice que regresarán a los que murieron en Cristo. ¿Cómo es eso? No lo sé. No sé si recuerda usted Ezequiel capítulo 36, donde habla la palabra de Dios con respecto al valle de los huesos secos. Había millones y millones de huesos secos en ese valle, de huesos ya secos, totalmente secos. Y dice, y en gran manera secos. Pero Dios le dijo a Ezequiel, profetiza sobre esos huesos y vivirán. Y obedeció Ezequiel y profetizó. Y de repente dice que empezó a haber un gran ruido. ¿Se imagina usted, hermano, hermana, el ruido que había en ese valle? De que los huesos empezaban, hermano, hermana, a buscar sus partes, cada uno, para formar un solo cuerpo, en el sentido óseo, en el sentido puro esqueleto. Y los pies y los huesos de las piernas, de los pies, todo esto, hermano, hermana, empezó a formarse. Y de repente dice la palabra de Dios que también empezaron a subir carnes sobre ellos. Y profetizó Ezequiel y dijo, espíritu de los cuatro vientos, soplen sobre ellos. Y empezaron a vivir
estos ya no huesos, sino personas que habían perecido en el desierto. Así será también el rapto de la iglesia. Dios traerá desde los 4 puntos cardinales de la tierra, hermano, hermana, todos los que murieron en Cristo. Y usted me dirá, pero los que murieron devorados por tiburones, por los tigres en los circos romanos, hermano, Dios tiene poder para lo que estaba deshecho, hacerlo hecho. Lo que no es, así es, porque Él es el Todopoderoso. Así que no se preocupe usted de que muera, sino en quién muere usted, que es en Cristo Jesús. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor Jesús, no precederemos a los que durmieron, porque primero serán levantados, serán resucitados los muertos en Cristo, y después nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos. Porque el Señor mismo, escuche, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, lo que le decía al principio, para recibir al Señor Jesús en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice el Señor, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tremenda palabra, hermanos. Yo le invito, por favor, para que nos sigamos relacionando con la palabra y usted nos siga escuchando con este tema. Por cuestión de tiempo, y que vamos a celebrar la cena del Señor, vamos a dejar por este momento esta palabra, y de hoy en 8 continuamos, porque de hoy en 8, hermano, hermana, seguiremos hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nos tenemos que ir, hermanos. Nadie puede quedarse. Nadie debe quedarse. Vámonos a casa. Vienen cosas peores. Cosas peores vienen. Y lo vamos a hablar la siguiente semana, si también nos permite el tiempo. Tendremos un poquito más de tiempo. Y vamos a hablar precisamente de todo lo que viene para el siguiente año, de acuerdo a la palabra de Dios. Nada más entre paréntesis, estuvimos hablando en la iglesia a principios de año, el año pasado, en 2019, de que el Papa en el Vaticano iba a tener una reunión global, o sea, de todas las naciones, todos los mandatarios en el mundo se iban a reunir el 14 de mayo de este año, por lo cual no fue posible. Y esta reunión era para hacer un pacto global, para firmar un pacto global con todas las naciones e instituir y legalizar normas a todas las naciones y a toda la ciudadanía en el mundo. Entre ellos, la cuestión del género, la cuestión de la educación en las escuelas, entre otras cosas tremendas que están en la Biblia, Mateo 24. Y esta reunión se pospuso para del 11 al 18 de octubre de este mismo año. Y de ese periodo, del 11 al 18, el día 15, va a ser la firma del pacto global en el Vaticano, con todas las naciones y todos los potentados en el sentido empresarial. Famosos, artistas, cantantes van a estar presentes ahí. No sé por qué, para qué, pero van a estar presentes ahí. Incluso van a estar iglesias cristianas, o sea, pastores reconocidos
van a estar presentes, que ya tienen sus invitaciones. A Dios gracias, a mí no me ha llegado y espero que nunca nos llegue. Pero se va a reunir, se va a llevar a cabo esta reunión en el Vaticano. Y creo que va a ser en un salón donde tiene una forma como de serpiente. Ese salón tiene capacidad para más de 6,000, 7,000 personas. Suficiente para los que van a ir. Y lo curioso es que es en octubre. Recuerda que leímos hace un momento que Jesús descenderá del cielo, vendrá en las nubes, y dice que vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, porque sonará la trompeta, dice el Señor, y Él la va a hacer sonar, Jesús. Y en el mes de septiembre, antes del mes de octubre, por lógica, se celebran las fiestas de las trompetas en Israel. No es coincidencia, simplemente el enemigo sabe todos los acontecimientos que hay en la Biblia, pero Dios sabe que usted y yo tenemos que estar preparados en la palabra de Dios. Amén. Yo le pido favor que ore conmigo, dando gracias a Dios por esta palabra, y enseguida vamos a participar en la cena del Señor. Ore conmigo, por favor. Padre, te damos las gracias, Dios, por esta tu palabra, Señor, esperando que la hayamos entendido, que la hayamos recibido, y que estemos conscientes, Señor, de la gloria en que, Señor, tu salvación se esté preservando en nuestras vidas, en nuestra alma, en nuestro espíritu y en todo nuestro ser, Dios. Da gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Síguenos, Señor, Dios de la gloria, Señor, dándonos entendimiento, abriendo nuestro entendimiento, Señor, no para conocer más de la palabra, no para ser un sabedor de la palabra, sino para conocerte a ti, Dios. Tú eres el Dios de la palabra. Conocerte a ti, Señor, es nuestro anhelo. Y estar en la mente, tener la mente de Cristo Jesús en nuestras vidas, Padre. Gracias. Te pedimos ahora, Señor, bendiga los elementos de los cuales, Señor, vamos a ser partícipes en la cena de tu nombre, Señor Dios y Padre Celestial. Te pedimos bendigas este pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, este cuerpo que fue golpeado, que fue latigado, Señor de la gloria, Señor, que fue llevado a la cruz del Calvario y que no abrió jamás sus labios para quejarse. Bendice este pan, bendice este vino que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la sangre que fue emanada en todo su cuerpo cuando fue latigado, cuando le fue incrustada, no fue puesta, sino fue incrustada una corona de espinas sobre su cabeza, sobre su cráneo. Y al ser levantado en la cruz del Calvario, antes de ello fue, Señor, clavado, sus manos fueron horadadas, sus pies y su costado el Señor fue clavado por una lanza. Tanta sangre, Señor, que emanó del Señor Jesús, que dice que hasta la última gota de sangre derramó. Y este vino representa esa sangre emanada del Señor Jesús. Señor, te pedimos que bendigas este pan y bendigas este vino, Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo te lo estamos pidiendo, Señor. Te pedimos, Señor de la gloria, que una vez antes que, Señor, participemos en la cena, Señor de la gloria, tú quites y limpies todo lo que esté mal en nosotros, Señor, para no comer juicio ni beber juicio. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo, Padre. Leemos tu palabra, Señor de la gloria. Si abrimos nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 17 al 22, que dice, habla sobre los abusos en la cena del Señor. Pero al anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor.
Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa, así que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré, dice el Señor? No, en esto no os alabo. Versículo 27 al versículo 34 habla de tener cuidado tomando la cena indignamente. Y dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, esto es en el sentido espiritual. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo escuche, dice el Señor Jesús, cuando yo fuere. Cristo viene, Cristo viene. Vamos a participar de la cena del Señor en esta hora. Yo le invito para que lo haga con nosotros en estos momentos. Amén. Gloria a Dios. Yo le invito para que tomemos nosotros, por favor, el pan. Amén. Y dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor Jesús lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos todos del pan del Señor, hermanos, por favor. Seguido dice: asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos todos de la copa del Señor, hermano, por favor. Una vez que comimos el pan y bebimos de la copa, termina diciendo nuestro Señor Jesús: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Él sigue diciendo que Cristo viene. Damos gracias a Dios por estos momentos, hermano, hermana. Valía la pena que en algún domingo habláramos con respecto de la cena del Señor, que es tan importante. Nadie que es cristiano, que es cristiana, puede y debe abstenerse de participar de la cena del Señor, por ningún motivo, por ninguna causa, porque rechazar a Jesús. Nada es más importante que Jesús. Nada. Nos llega
peticiones. Que oremos por la familia de la hermana Lourdes Durán, sus hijas, sus yernos, sus nietos. En días pasados nos llamaron para que estuvimos orando por el señor Isidro, su tío de nuestra hermana Lourdes, que estuvo enfermo, y hoy nos dan la triste noticia que falleció el día de hoy. Vamos a orar por nuestra hermana Lulú, y si hubiese más peticiones yo les pediría que nos las hagan saber para orar por ellas. Mientras, en este momento vamos a orar por la familia de nuestra hermana Lourdes, su esposa del señor Isidro, si vive, esperemos que sí, sus hijos, hijas del señor Isidro, sus demás familiares. Vamos a orar, hermanos, y seguido damos gracias a Dios por esta palabra. Amado Señor, Dios de la gloria, Señor, elevamos esta más que petición, Señor, este ruego, este clamor, Señor, a tu nombre, a través de tu Hijo amado Jesucristo, Señor de la gloria, para que tomes en tus manos, Señor Dios bendito, a los familiares del señor Isidro, su esposa, sus hijos e hijas, si están ahí, Padre. Que tomes en tus manos a nuestra hermana Lourdes, a sus hijas, a sus nietas, a sus nietos, a su hijo, a sus yernos, Señor. Que tú pongas consuelo en sus corazones, Padre. Que tú des fortaleza, Dios de la gloria, en sus vidas, Señor. Que sigas alentando, Señor Dios bendito, tu presencia en sus vidas, Señor, para que, Señor, pongas paz en sus vidas, Señor. Y paz en el sentido, Señor, de saber que un ser querido ha partido de este mundo, Señor. No es fácil desprendernos de nadie, mucho menos, Señor, que un ser querido ya no esté con nosotros, Padre Celestial. Toma en tus manos, Señor, a nuestra hermana Lulú. Toma en tus manos su vida, la vida de su familia, Padre, Señor, para que tú les des el consuelo. Pongas bálsamo, Señor, en sus corazones, Dios de la gloria, Señor, para que, Señor Dios de los ejércitos, Señor, sigan manteniéndose, Señor, en tu palabra. Sigan manteniéndose, Señor y Padre Celestial, en tu presencia, Padre eterno. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Abrázalos, Padre Celestial. Envuélvelos bajo la sombra de tus alas, Señor Dios de la gloria, bendiciendo sus vidas, Señor. Te pedimos también, Señor, por nuestra hermana Daniela Rosas, por la familia del hermano Omar, Señor. Tú conoces, Señor de la gloria, cuál es su petición, cuál es la necesidad, Padre. Señor, te rogamos, Señor Dios de los ejércitos, para que tú obres en tu palabra, Señor. Para que tú obres en tu palabra, Señor, tocando corazones, tocando vidas, fortaleciendo, Señor, a mi hermano Omar, a la hermana Daniela con sus hijas, Padre, a la familia Rosas, incluso, Dios, Señor, están sus suegros, Señor, de Daniela, sus papás de Omar, Padre Celestial, sus hermanos, sus hermanas, Padre eterno. Que tu palabra, Señor Dios de la gloria, Señor, toque y mueva estas vidas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Que te conozcan a ti, no a nadie más, sino a ti, Padre, que tú eres el Salvador de nuestras almas, Señor. Que tú limpies y quites todo aquello, Señor, que pueda estar estorbando en sus vidas, para que tu palabra, tu presencia sea manifiesta en ellos, Dios. Guárdalos, levantando cerco de tu presencia alrededor de esas vidas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos, Señor, por nuestra hermana, por nuestra hija Berenice, Padre.
Que tú sanes oídos, Señor Dios de la gloria, Señor, el cual, Señor, ha tenido molestias, Padre Celestial. Que pongas tu mano de poder, tu mano de sanidad, Señor. Que le pongas tu mano, Señor, sobre su oído en el nombre de Jesús. Que por tus llagas, Señor Jesús, por tus llagas, sanes en esta hora, Padre, por tu palabra de todo poder, Señor, a nuestra hermana, a nuestra hija Berenice, Dios, en el nombre de Jesús, Señor de la gloria. Y están mis demás hermanos, mis demás hermanas, Señor, que tú conoces, sabes las necesidades, Señor. Tú conoces, Dios de la gloria, Señor, por lo que están pasando, Señor. Si hay enfermedad, Señor, te rogamos, Señor de la gloria, para que por tu llaga, Señor Jesús, des sanidad a mis hermanos y hermanas. Que estés bendiciendo la economía, Señor, de las familias, Padre Celestial, por esta transición de esta epidemia, Señor Dios bendito, por esta contingencia. Que tú estés bendiciendo cada hogar, Señor, para que haya alimento día con día, Padre, y no falte en sus mesas, Señor, la provisión diaria, Señor, en sus casas, Padre bendito, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo, Padre. Y te rogamos, Señor, para que tú sigas guardándonos a cada familia, a cada hermano, hermana en Cristo Jesús, Señor. Señor, por esta situación que estamos viviendo en el mundo, Padre. Que pronto pase, pero que también no nos estemos, Señor, adelantando ni confiando, porque estén abriendo, Señor, lugares y en los cuales, Señor, alguien podrá decir, podemos asistir aquí y allá, cuando todavía, Señor, estamos en semáforo rojo. Y aún estando en semáforo naranja, Señor, tenemos que cuidarnos, Padre Celestial. Síguenos guardando en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les bendiga, mis hermanas. Bendiciones.